La prima escapó y ella tuvo que fingir ser la novia del temido jeque de Dubái. Se cubrió de pies a cabeza para que él no descubriera el engaño, pero el jeque la obligó a quitarse el velo y descubrió que ella no era la mujer que había comprado. Entonces trancó la puerta y susurró: «Prefiero a la impostora». El pesado tejido negro en las manos de María Eduarda parecía de plomo, no de seda. Frente al ornamentado espejo de la lujosa suite alquilada en Dubái, apenas reconocía su propio reflejo, pero el verdadero terror no radicaba en lo que veía, sino en lo que debía ocultar. A su lado el tío Roberto caminaba de un lado a otro, el sudor frío brillando en su frente, mascullando maldiciones contra la hija que había huido en la oscuridad de la noche. Cristina se había marchado a París. La prometida, pieza clave en la fusión multimillonaria que rescataría a la familia de la ruina absoluta, simplemente tomó un jet privado y desapareció, dejando tras de sí solo una nota de débito en la tarjeta de crédito y el caos. Roberto se detuvo, sujetando los hombros de María Eduarda con una fuerza desesperada. Sus ojos escudriñaron el rostro de su sobrina, buscando alguna semejanza con su hija, pero la genética había sido cruelmente caprichosa. Cristina era la viva imagen de la socialité europea: piel de porcelana, cabello rubio, ojos azules y vacíos. María Eduarda, en cambio, era la antítesis: rasgos latinos distintivos, piel trigueña besada por el sol, cabello castaño y ondulado, y una mirada que portaba la resiliencia de quien siempre había tenido que luchar para sobrevivir, a diferencia de su prima. «No hay manera», susurró el tío, la voz embargada por el pánico. «Si él ve 1 centímetro de tu piel, sabrá que no eres ella. El cabello, la nariz, la boca, son opuestas. El contrato se cae. La empresa irá a subasta mañana. Terminaré en la cárcel, Eduarda». María Eduarda sintió un nudo en el estómago. No era su misión lo que la mantenía allí, sino lealtad. Aquel hombre la había acogido tras la muerte de sus padres, a pesar de que la trataba como una empleada de lujo en comparación con su consentida hija. Tomó el niqab, el velo que cubría todo excepto los ojos, y la abaya larga y fluida. Ese atuendo no era para ella una expresión de fe, sino una armadura de combate, un camuflaje. «Nadie me verá», dijo, su voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente al ajustar la tela sobre su cabeza. «Diré que tuve un despertar espiritual, que decidí convertirme y adoptar la modestia total antes de la boda». Roberto asintió, tragando saliva. Cuando María Eduarda terminó, la mujer latina desapareció. En el espejo solo quedó una silueta negra, anónima e impenetrable. Sus ojos castaños, inteligentes y alertas, eran lo único vivo en aquella torre de tela. Ya no era María Eduarda, la prima pobre y competente. Ahora era la nueva Cristina, y estaba a punto de entrar en la boca del lobo. El rascacielos de Al Guzma Enterprises rasgaba el cielo del desierto como una hoja de cristal y acero. El aire acondicionado en el vestíbulo era tan gélido que parecía preservar el ambiente del calor humano. María Eduarda caminó por los pasillos de mármol blanco, sintiendo las miradas curiosas de los empleados. El sonido de sus pasos era amortiguado, pero su presencia, una silueta negra en medio de la modernidad occidentalizada de la oficina, gritaba en silencio. Al entrar en la sala de la presidencia, la atmósfera cambió. El aroma a cuero costoso, café fuerte y poder dominaba el ambiente. Jamil Al Guzma estaba de pie, de espaldas a la puerta, observando la ciudad que prácticamente le pertenecía. No se giró de inmediato. La fama lo precedía. Un hombre de lógica implacable, que consideraba las emociones ineficiencias del mercado. Él esperaba a la Cristina que conocía de las revistas de chismes, ruidosa, frívola, oliendo a alcohol y escándalo. «Llegas tarde, Cristina», dijo, su voz grave y desprovista de calidez, girando finalmente sobre sus talones. Jamil se detuvo. Sus ojos, oscuros y penetrantes como la noche en el desierto, se estrecharon. Él esperaba un vestido corto, quizás un escote inapropiado para la región, algo que pudiera despreciar de inmediato. En cambio, encontró una muralla negra. María Eduarda no retrocedió. Mantuvo la postura erguida,
las manos cruzadas reposando tranquilamente frente al cuerpo. El silencio se alargó, tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Sabía que cualquier gesto brusco, cualquier risa alta o movimiento torpe traicionaría la farsa. Cristina gesticulaba demasiado. María Eduarda era economía de movimiento. «La puntualidad es una virtud que estoy reaprendiendo, Jamil», respondió ella. La voz salió baja, controlada, modulada para no revelar su acento o timbre natural. Jamil rodeó la inmensa mesa de caoba, acercándose como un depredador que analiza una presa que no se comporta como lo esperado. «¿Qué es esto?», señaló sus vestimentas, un vago gesto de impaciencia. «El carnaval terminó y no estamos en una mezquita. Quítatelo. Necesitamos discutir los términos del acuerdo prenupcial y quiero ver si la inversión en dermatólogos valió la pena». Su grosería fue un choque, pero María Eduarda la usó como combustible. Su prima habría llorado o gritado. Ella simplemente levantó la barbilla, cubierta por la tela. «He decidido purificar mi vida», mintió con una convicción que la asustó a sí misma. «Los errores de mi pasado, las fotos, los escándalos, todo eso murió. Si quieres las acciones de mi padre y la fusión de nuestras empresas, tendrás que aceptar que mi imagen ahora es privada. Mi cuerpo y mi rostro son sagrados, invisibles para cualquier hombre, incluido tú, hasta que yo decida lo contrario». Jamil se detuvo a 2 pasos de ella. Su olor, una mezcla de sándalo y algo cítrico, invadió su espacio personal. La estudió, buscando la falla, la risa contenida, la broma de mal gusto. Pero los ojos que lo miraban a través de la abertura del velo no estaban vacíos. Eran pozos profundos de determinación e inteligencia fría. Aquello lo desarmó por un segundo. La Cristina que él despreciaba no tenía vocabulario para frases tan elaboradas, ni la columna vertebral para sostenerlas. «¿Sagrados?», se burló, pero sin el veneno de antes. Había curiosidad ahora. Pasaste la última década en las portadas de revistas de chismes de Europa y ahora quieres venderme la imagen de santa intocable. Las personas cambian, Jamil. Los negocios evolucionan. Dio un paso adelante, invadiendo su espacio, una audacia calculada. ¿Quieres una esposa trofeo para sonreír en cenas o quieres asegurar que el imperio de mi familia sea absorbido por el tuyo sin batallas judiciales? Firma el contrato. Acepta mi nueva condición, o el acuerdo termina ahora. El sheik permaneció inmóvil. La audacia. Nadie le hablaba de esa manera, mucho menos la mujer que consideraba un accesorio irritante y necesario. Caminó hasta la puerta de la oficina y giró la llave en la cerradura. El clic metálico resonó en la amplia sala, haciendo que el corazón de María Eduarda diera un vuelco. «Hablas bien, muy bien». Jamil se giró, apoyándose en la puerta cerrada, cruzando los brazos sobre su ancho pecho. El traje italiano a medida no ocultaba la tensión muscular de quien estaba a punto de asestar un golpe. Demasiado bien para la mujer que una vez me preguntó si Suiza quedaba en Sudamérica. María Eduarda sintió un sudor frío recorrer su espalda, invisible bajo las capas de ropa. Había exagerado con su inteligencia. Subestimó su memoria sobre la estupidez de su prima. «El sufrimiento trae sabiduría», intentó ella, retrocediendo un paso. «Detente», ordenó Jamil. Su voz ya no era de burla, era de comando absoluto. Caminó hacia ella invadiendo su espacio personal con una autoridad que la hizo contener la respiración. «No me creo este teatro. La religión no cambia el intelecto de la noche a la mañana. Y la voz tiene una cadencia diferente». Extendió la mano. María Eduarda intentó esquivarla, pero él fue rápido, sujetando su muñeca con firmeza, sin lastimarla. Su toque quemó a través del guante fino. «Para firmar este contrato, que involucra miles de millones y el futuro de mi legado, necesito saber con quién me caso. Exijo ver el rostro de mi prometida». Ahora no había salida. Si se negaba, él llamaría a seguridad, su tío sería arrestado por fraude y sus vidas terminarían. Si se mostraba, la farsa terminaría de todos modos, pero quizás
quizás habría una oportunidad de negociar la verdad. Su lógica era famosa. Tal vez la lógica vencería la ira. Con manos temblorosas, María Eduarda llevó sus dedos al borde del velo. El tiempo pareció ralentizarse. El zumbido del aire acondicionado se desvaneció. El ruido de la ciudad exterior desapareció. Solo quedaba su respiración agitada y la mirada intensa, casi quirúrgica de Jamil. Ella levantó la tela. El tejido negro cayó sobre sus hombros, revelando el rostro. No había la piel pálida, ni los ojos azules, ni la nariz retocada con cirugía de Cristina. Ante el sheik estaba una mujer de belleza terrenal, cruda e innegable. Labios carnosos y naturales, pómulos altos, una piel trigueña que contrastaba violentamente con su expectativa y ojos castaños que brillaban con miedo y desafío. El silencio que siguió fue absoluto. Jamil no pestañeó. La miró, analizando cada centímetro de aquel rostro desconocido, como si estuviera descifrando un código complejo. El shock inicial pasó por sus ojos, pero fue rápidamente reemplazado por algo más peligroso: el reconocimiento de la estafa. Este silencio entre los dos es de muerte, ¿verdad? El tipo de momento que hace que el mundo se detenga. Y hablando de mundo, ¿desde qué rinconcito estás viendo esto ahora? Deja en los comentarios tu ciudad, tu país. Queremos saber cuántos lugares diferentes puede alcanzar esta historia. Y ya que estás aquí, cuéntanos, ¿hoy fue un buen día para ti? A veces necesitamos estas historias para recordar que, al final, las cosas se resuelven. Así que agárrate fuerte, porque su reacción los dejará a todos sin palabras. ¿Quién eres? La pregunta salió en un susurro peligroso. ¿Dónde está Cristina? Ella huyó. María Eduarda soltó las palabras rápidamente, sabiendo que tenía segundos antes de ser expulsada o arrestada. Está en París. Mi tío estaba desesperado. La empresa quebrará mañana si no hay firma. Soy su prima, la prima pobre, María Eduarda. Jamil soltó su muñeca como si hubiera tocado fuego. Se dio la vuelta, pasándose la mano por el cabello oscuro, y soltó una risa corta, seca, incrédula. Esto es un delito. Falsedad ideológica, fraude contractual. Podría meterte a ti y a tu tío en la cárcel por 20 años antes de la cena. Pero no ganarás nada con eso, replicó María Eduarda, su voz cobrando fuerza. Ya no tenía nada que perder. El velo había caído. Ahora solo quedaba la cruda verdad. Si denuncias, el escándalo hará caer las acciones de ambas empresas. La fusión cancelada te hará perder acceso a los puertos que mi tío controla, que es lo que realmente quieres. Pierdes dinero, Jamil. Mucho dinero. Él se detuvo. La mención de los puertos y el dinero hizo que el hombre de negocios tomara el control sobre el hombre traicionado. Se giró lentamente, mirándola no ya como una mujer, sino como una variable en una ecuación compleja. Continúa, dijo, frío. Cristina es una niña mimada que traería vergüenza a tu nombre en una semana. Yo no soy ella. He gestionado las finanzas de la casa de mi tío durante 5 años. Leí el contrato de fusión y corregí las cláusulas de riesgo cambiario que tus abogados pasaron por alto en la página 42. Sostuvo su mirada, levantando la barbilla. Puedo ser la esposa que necesitas para el público, la convertida. El velo esconde la mentira. Nadie necesita saberlo. Tú ganas la fusión, te libras de la vergüenza pública de una prometida frívola y obtienes una aliada que entiende de números, no de compras. Jamil la miró fijamente. Por primera vez en años estaba genuinamente sorprendido. La mujer frente a él, con aquel rostro desconocido y hermoso, ofrecía una transacción de una frialdad que él admiraba. No imploró clemencia, negoció valor. Se acercó de nuevo, quedando a centímetros de ella. Podía ver la pulsación acelerada en su cuello, pero su mirada no vaciló. Él miró el velo caído sobre sus hombros, luego sus labios carnosos que temblaban ligeramente y finalmente sus ojos inteligentes. Una extraña inteligente en lugar de una conocida idiota, murmuró, como si probara el sonido de la idea. El riesgo es altísimo. Si se descubre, seremos destruidos.
Nadie ve el rostro de una mujer devota, Yamil. Ellos ven solo lo que quieren ver, sumisión. Usemos su prejuicio a nuestro favor. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, curvó la esquina de la boca del sheik. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de alguien que acababa de cerrar el negocio más arriesgado y emocionante de su vida. Tomó el tejido negro y con una delicadeza sorprendente cubrió nuevamente el rostro de ella, ocultando la belleza latina y los rasgos fuertes, dejando solo los ojos visibles. «Cúbrete», ordenó, la voz ronca. «El contrato se mantiene. Pero quiero que sepas algo, María Eduarda. Dentro de estas paredes, cuando las puertas estén cerradas, no quiero ver el velo. Quiero ver a la socia que acabo de adquirir». Caminó hasta la mesa, tomó la pluma de oro y firmó el documento con trazos vigorosos. El sonido de la pluma sobre el papel fue el único ruido en la sala. «Bienvenida al infierno, mi querida impostora. Espero que tu inteligencia sea tan resistente como tu coraje». María Eduarda sintió que el aire volvía a sus pulmones. El pacto estaba sellado. Había sobrevivido al primer encuentro, pero al mirar los ojos negros de Jamil, se dio cuenta de que el peligro real no era la prisión. El peligro era convivir con aquel hombre, que ahora sabía su secreto más profundo y, peor aún, parecía fascinado por él. El calor del desierto era una pared física en cuanto se abrieron las puertas automáticas del aeropuerto. Pero María Eduarda apenas lo sintió. El verdadero frío venía de dentro, un hielo que recorría su espina dorsal mientras la limusina blindada se deslizaba por las dunas interminables hacia la residencia ancestral de los Al-Guzmá. A su lado, Yamil permanecía en silencio, tecleando furiosamente en su celular, ignorando a la mujer cubierta de negro que ahora era legalmente su esposa. Parecía haber compartimentalizado la situación. Ella era un problema resuelto, un activo adquirido. Pero para ella, cada kilómetro recorrido era un paso más profundo en una mentira que podría costarle la vida. Cuando los portones de hierro forjado, adornados con el escudo dorado de la familia, se abrieron, María Eduarda contuvo la respiración. No era una casa, era una fortaleza de mármol blanco y cristal, rodeada de jardines que desafiaban la aridez de la región. Fuentes brotaban agua cristalina, un derroche arrogante que gritaba poder. El coche se detuvo y antes de que el chofer pudiera dar la vuelta, Yamil abrió la puerta. El calor invadió el ambiente refrigerado, pero él no esperó. Salió y le tendió la mano. No fue un gesto de cariño, sino de mando. «Recuerda», susurró, sin mirarla, mientras ella sujetaba su mano con firmeza. «Eres devota, eres sumisa y, sobre todo, eres Cristina. No te atrevas a olvidar quién se supone que eres». Subieron la escalinata principal. En la cima, esperando como una estatua de juicio, estaba la sultana. La madre de Jamil era una mujer menuda, pero su presencia ocupaba todo el espacio. Sus ojos, delineados con col oscuro, recorrieron la figura cubierta de María Eduarda con un desdén palpable. No necesitaba hablar para transmitir su disgusto. La simple inclinación de su cabeza decía que aquella nuera era un error. Así que el milagro ocurrió. La voz de la sultana era seca, como arena. ¿La libertina de París encontró a Dios o solo encontró un mal cirujano plástico que necesitaba ser ocultado? María Eduarda sintió el impulso de responder, de defenderse con la elocuencia que siempre había sido su arma. Pero apretó los dedos contra la palma de la mano recordando su papel. Bajó la cabeza, una reverencia exagerada que haría reír a la verdadera Cristina. El silencio se prolongó, pesado e incómodo. Yamil intervino, su voz cortando la tensión. «Ella cambió, madre. El pasado quedó en Europa. Aquí será la esposa que el nombre Al-Guzmá exige». La sultana soltó una risa corta y sin humor, acercándose a María Eduarda. Rodeó a la joven como un tiburón, inspeccionando el tejido negro que cubría todo, excepto los ojos de la latina. «Ojos castaños», murmuró la matriarca. «Siempre pensé que los ojos de Cristina eran más claros, más vacíos. Estos parecen alertas». Se detuvo frente a María Eduarda.
Cúbrete bien, muchacha, porque si ese velo cae y veo la misma incompetencia de siempre, ni el dinero de tu padre te salvará de mi ira. La cena de aquella primera noche fue una tortura silenciosa, pero la verdadera prueba comenzó cuando las puertas dobles de la suite principal se cerraron. El sonido de la cerradura girando resonó en el vasto dormitorio como un disparo. Yamil se desató la corbata, arrojándola sobre un sillón de terciopelo, y fue directo al minibar. Se sirvió un vaso de whisky, bebió un trago largo y luego se giró hacia ella. «Puedes quitártelo», dijo la voz cansada. «Las puertas están cerradas, las cámaras apagadas. No duermo con fantasmas». María Eduarda dudó solo un segundo antes de llevar las manos al velo. El tejido se deslizó revelando el cabello castaño que caía en ondas sobre sus hombros y el rostro que, aunque hermoso, no pertenecía a la mujer con la que debería haberse casado. Ella respiró hondo, el aire acondicionado frío tocando su piel por primera vez en horas. Yamil la observó, sus ojos negros recorriendo cada detalle de su rostro, comparando la realidad con el recuerdo de las fotos de su prima. «Es perturbador», admitió él, caminando hacia ella. Se detuvo a un paso de distancia, el olor a sándalo y tabaco invadiendo su espacio personal. «Tienes su olor, quizás el mismo perfume caro, pero no tienes su esencia podrida». Levantó la mano casi tocando su rostro, pero se detuvo en el aire. «¿Quién eres, María Eduarda? ¿Qué hace una mujer como tú en medio de esta inmundicia?» «Sobrevivo», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Al igual que tú, necesitabas la fusión de empresas para salvar tu legado. Yo necesitaba el dinero para salvar a mi familia. Somos solo dos mercenarios compartiendo una habitación de lujo». Camille sonrió, aquella misma sonrisa peligrosa que había visto en la oficina. «¿Mercenarios? Me gusta eso. Es honesto». Se alejó dirigiéndose a un escritorio en la esquina de la habitación, donde montones de documentos estaban esparcidos. «Si quieres sobrevivir aquí, socia, debes ser útil. Cristina era un peso muerto. Espero que tú no lo seas». En las semanas siguientes, una extraña rutina se estableció dentro de aquella suite. Durante el día, ante los empleados y la familia, María Eduarda era la sombra silenciosa, la esposa convertida que caminaba 2 pasos detrás de su esposo. Pero por la noche, la habitación se transformaba en un centro de operaciones. Yamil estaba en medio de una adquisición hostil de una minera rival, y los informes financieros cubrían la cama king size. Fue en una de esas noches cuando la dinámica cambió para siempre. Yamil se masajeaba las sienes, frustrado, maldiciendo en árabe mientras releía un contrato de 300 páginas. «Están ocultando pasivos», dijo al vacío, furioso. «Los números no cuadran, pero no logro encontrar dónde enterraron la deuda». María Eduarda, que estaba sentada en el diván leyendo un libro, levantó la vista. Se levantó, caminó hasta el escritorio y tomó el informe que él había arrojado a un lado. Yamil la observó con escepticismo, esperando que hiciera algún comentario fútil sobre el diseño del papel. En cambio, ella sacó un bolígrafo. «Ve a la página 42», dijo con voz firme. «Notas a pie de página sobre las subsidiarias en las Islas Caimán», circuló un párrafo. «Están apalancando la deuda a través de empresas fachada, clasificando como inversión operativa para inflar el EBITDA. Si compras esta empresa por su valor nominal, heredarás un agujero de $200 millones en 6 meses». El silencio que siguió fue absoluto. Yamil tomó el papel, leyó su anotación, luego miró el computador, verificando los datos. Hizo esto 3 veces. Cuando finalmente la miró, la expresión en su rostro ya no era de superioridad ni de deseo superficial. Era respeto, puro y genuino asombro. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó, con voz baja. «Yo no era solo la prima pobre, Yamil. Gestionaba las finanzas de mi tío antes de que perdiera la cabeza con los juegos de azar. Sé cómo los hombres ricos esconden sus errores». Yamil se levantó lentamente y rodeó la mesa. Se detuvo frente a ella, la cercanía eléctrica. Por primera vez, no vio a una impostora o un cuerpo hermoso, vio a una igual. «Acabas de ahorrarme una fortuna», dijo él.
Cristina pensaba que activos líquidos eran bebidas caras. «Yo no soy Cristina», respondió ella suavemente. «Gracias a Alá por eso», murmuró. Y entonces, en un impulso que parecía inevitable desde el momento en que la vio sin el velo, le sujetó el rostro entre las manos y la besó. No fue un beso de contrato. Fue hambriento, urgente, cargado de la tensión de semanas de simulación. María Eduarda intentó resistirse, recordando el peligro, pero su tacto era posesivo y asombrosamente reconfortante. En aquella habitación, aquella noche, la farsa desapareció. Se volvieron reales, pero la felicidad en aquel palacio de cristal era tan frágil como el propio material. El mundo exterior no se detenía y los depredadores estaban al acecho. La verdadera prueba llegó 2 semanas después, en forma de un té de la tarde organizado por Saya, la prima de Jamil. Saya era lo opuesto a la nueva persona de María Eduarda, ruidosa, ostentosa y peligrosamente astuta. Siempre había envidiado el matrimonio arreglado con Cristina, queriendo el lugar de sheika para sí misma. El jardín estaba impecable, las mesas puestas con porcelana francesa. Saya había invitado a las mujeres más influyentes de la alta sociedad. María Eduarda estaba allí, cubierta, sentada rígidamente mientras las otras conversaban sobre viajes y joyas. Sabía que estaba siendo puesta a prueba. Saya la observaba como una cobra a un ratón. «Sabes, querida», comenzó Saya, la voz demasiado dulce, girando una cuchara de plata en su taza. «Estuve pensando en invertir en el nuevo fondo de diamantes de Amberes. El retorno prometido es del 15% mensual». Suena increíble, ¿no crees? A Cristina siempre le encantaron los diamantes. Debes estar emocionada. Era una trampa, un clásico esquema Ponzi, obvio para cualquiera con el mínimo conocimiento financiero, pero atractivo para alguien frívolo y codicioso como la verdadera Cristina. El papel de María Eduarda exigía que ella estuviera de acuerdo, que mostrara entusiasmo infantil. Pero estaba cansada del calor, del pesado tejido, del desprecio de aquellas mujeres, y quizás la confianza que Jamil había depositado en ella en aquellas noches de trabajo la había vuelto imprudente. O quizás era solo el instinto de proteger el dinero de la familia, ahora que se sentía parte de ella. El 15% mensual es matemáticamente insostenible para el mercado de materias primas actual, Saya, dijo María Eduarda. La voz salió amortiguada por la tela, pero clara. La volatilidad de los diamantes en bruto no permite ese margen sin un riesgo de capital total. Es una pirámide. Perderás todo en 3 meses. El jardín se silenció. Las tazas se detuvieron a medio camino. Saya parpadeó, la sonrisa congelada en su rostro perfecto. Esa frase no contenía solo vocabulario técnico, contenía razonamiento lógico. La Cristina que ella conocía apenas podía calcular el cambio de una compra. La Cristina que ella conocía habría preguntado si los diamantes eran rosas o amarillos, no hablado de volatilidad de materias primas. Los ojos de Saya se estrecharon, enfocándose en la mujer cubierta frente a ella. La sospecha floreció en su rostro, transformándose en una certeza maliciosa. «Qué perspicaz de tu parte», dijo Saya lentamente, la voz destilando veneno. «No sabía que el Corán enseñaba economía avanzada, prima. Tu voz también suena diferente». El acento. María Eduarda sintió que la sangre se le helaba. Había cometido el error fatal. Su inteligencia, su mayor cualidad, acababa de convertirse en su sentencia de muerte. Saya se levantó bruscamente, alisándose el vestido. «Con permiso, chicas. Necesito hacer una llamada urgente a Europa. Tengo un detective privado en París que necesita nuevas instrucciones». Mientras Saya se alejaba con el celular en la oreja, María Eduarda permaneció inmóvil, el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro atrapado. Miró las murallas del palacio. Lo que antes parecía una protección, ahora parecía el muro de una prisión a punto de desmoronarse sobre su cabeza. La noche de pasión y colaboración con Jamil parecía ahora un sueño lejano. La realidad estaba a punto de cobrar su precio, y la moneda de cambio sería la verdad que tanto había luchado por ocultar.
El jubileo de diamantes de Al Ghuzma Holdings no era solo una fiesta, era una declaración de poder. El salón de baile principal del palacio parecía haber sido esculpido en luz dorada y cristal. Candelabros del tamaño de coches pequeños colgaban del techo abovedado, derramando un brillo inclemente sobre la élite de Oriente Medio y los inversores europeos que circulaban con copas de champán sin alcohol y sonrisas calculadas. María Eduarda se sentía pequeña bajo la grandiosidad de aquel techo, pero no por la arquitectura. El tejido negro de su niqab, que en las últimas semanas había servido como una armadura impenetrable, ahora parecía sofocante, pesado con el sudor frío que le brotaba en la nuca. Desde el incidente en el jardín, 3 días atrás, Saya la observaba. No con el desdén habitual, sino con la paciencia depredadora de una víbora que sabe exactamente dónde duerme su presa. Yamil estaba a su lado, la mano firme apoyada en la curva de su espalda, sobre el grueso tejido. Su tacto era el único ancla que le impedía correr hacia la salida más cercana. Llevaba un impecable traje occidental, hecho a medida, que acentuaba la anchura de sus hombros, contrastando con el tradicional kefille en la cabeza. Irradiaba una confianza absoluta. Para Jamil aquella noche era la celebración de fusiones y beneficios récord, resultados directos de las estrategias que María Eduarda le había susurrado al oído durante las madrugadas de insomnio en su oficina privada. Él creía que su inteligencia era un secreto que compartían, una ventaja táctica. No veía la tormenta que se formaba en los ojos de su prima al otro lado del salón. «Respira», susurró Yamil, inclinándose ligeramente para que solo ella escuchara. El olor a sándalo y especias que emanaba de él la tranquilizó por un segundo. «Estás tensa. Están mirando porque eres la mujer misteriosa que duplicó los beneficios de la empresa, no porque sepan algo». María Eduarda intentó sonreír por detrás del velo, una acción inútil e invisible. «Saya no nos quita los ojos de encima, Jamil. Ella lo sabe. Siento que lo sabe. Saya es inofensiva. Es solo envidia porque su padre perdió el asiento en el consejo», respondió Yamil con desdén, guiándola a través de la multitud que se abría como el mar rojo ante ellos. «Esta noche consolidamos nuestra posición. Mañana, nada de lo que diga importará». Se detuvieron ante la sultana. La matriarca estaba sentada en un trono de terciopelo rojo, rodeada de amigas que parecían cuervos adornados con joyas. La madre de Jamil miró a la nuera cubierta con la frialdad de un iceberg. Nunca había aceptado aquella súbita conversión religiosa de Cristina, pero los números financieros la habían silenciado temporalmente. «Espero que estés preparado para el discurso, hijo mío», dijo la sultana, ignorando por completo la presencia de María Eduarda. «Los accionistas esperan una visión de futuro, no solo hojas de cálculo». «El futuro está garantizado, madre», respondió Jamil, apretando ligeramente la cintura de María Eduarda. «Gracias a las decisiones que hemos tomado recientemente». La suave música de la orquesta se detuvo abruptamente. El sonido de una aguda microfonía cortó el aire, haciendo que todos los invitados se llevaran las manos a los oídos y se giraran hacia el escenario principal. Saya estaba allí. Sostenía el micrófono con una mano y una tablet con la otra. Su vestido de seda verde esmeralda brillaba bajo los focos y su sonrisa era triunfante, cruel y terrible. «Buenas noches a todos». La voz de Saya resonó, amplificada, dulce como miel envenenada. «Pido disculpas por la interrupción, pero en una noche dedicada a la verdad y la transparencia de nuestros negocios, sentí que era mi deber moral compartir una actualización vital sobre la familia Al Ghuzma». Yamil se puso tenso al lado de María Eduarda. «¿Qué está haciendo?», murmuró, la voz peligrosamente baja. «Un homenaje», continuó Saya, sus ojos encontrando los de Jamil a través de la distancia, brillando con malicia, «a nuestra querida prometida Cristina, la mujer que supuestamente abrazó nuestra fe y nuestras costumbres con tanto fervor que decidió ocultar su belleza al mundo. Es conmovedor, ¿no? Una dedicación tan pura». María Eduarda sintió que el suelo desaparecía. El corazón le latía tan fuerte que parecía resonar dentro del velo.
Quería gritarle a Jamil que hiciera algo, pero sus cuerdas vocales estaban paralizadas por el terror. Sin embargo, la voz de Saya se endureció. La tecnología moderna es fascinante. Nos permite estar en dos lugares al mismo tiempo. Con un gesto teatral, Saya señaló la inmensa pantalla LED detrás de ella, que hasta entonces mostraba el logotipo de la empresa. La imagen parpadeó y cambió. Un suspiro colectivo, como una ola barriendo la playa, recorrió el salón. La foto en la pantalla era de altísima definición. Mostraba a una mujer rubia, de ojos azules cristalinos, riendo con la boca abierta, sosteniendo una botella de champán. Llevaba un bikini minúsculo y estaba rodeada de hombres en un yate soleado. En la esquina inferior de la foto, la fecha y la hora digitales estaban circuladas en rojo brillante. Ibiza, España. Hoy, 14 oro. Era Cristina. La verdadera Cristina. Viva, profana y a miles de kilómetros de cualquier mezquita o velo. Si nuestra querida prima Cristina está disfrutando del sol de España esta tarde, preguntó Saya, su voz goteando ironía, entonces, ¿quién exactamente está sujetando el brazo de nuestro CEO ahora? El silencio que siguió fue absoluto. Cientos de rostros se giraron simultáneamente hacia Jamil y la figura de negro a su lado. El peso de aquellas miradas era físico, abrumador. Jamil no soltó la mano de María Eduarda. Al contrario, su agarre se volvió un torno de hierro, pero ella percibió que él no estaba sorprendido por la foto. Estaba calculando. Su mente trabajaba a 1000 por hora, pero él no se movió. Quien se movió fue la sultana. La madre de Jamil se levantó de su trono con una agilidad que desmentía su edad. La furia distorsionaba sus nobles rasgos. Bajó los escalones del área VIP, el sonido de sus tacones resonando en el silencio mortal del salón, marchando directamente hacia la pareja. «Madre, no hagas esto», advirtió Jamil, la voz resonando en el silencioso salón. Intentó interponerse entre ella y María Eduarda, pero la sultana era rápida y estaba impulsada por una indignación que trascendía la lógica. «¿Trajiste a una impostora a mi casa?», siseó la sultana con los ojos inyectados de rabia. «¿Manchaste nuestra sangre con un fraude?». Antes de que Jamil pudiera interceptarla, la sultana extendió la mano. Sus dedos, adornados con pesados anillos, agarraron el borde del tejido negro que cubría la cabeza de María Eduarda. Hubo un segundo de resistencia, el tejido estirándose, y luego el sonido de la tela rasgándose ligeramente. Con un tirón violento, el velo fue arrancado. El mundo giró. María Eduarda sintió el aire frío del aire acondicionado golpear su rostro por primera vez en semanas, un choque térmico que la hizo jadear. Cerró los ojos instintivamente, encogiéndose esperando el golpe, el grito, la prisión, pero lo que vino fue un murmullo. Un sonido de confusión y sorpresa que creció hasta convertirse en un bullicio caótico. María Eduarda abrió los ojos. Estaba expuesta. Sus cabellos castaños, gruesos y ondulados caían sobre sus hombros, liberados del gorro que usaba debajo. Su piel trigueña, con aquel tono oliva dorado típico de su origen, brillaba bajo las luces de los candelabros. Sus ojos, grandes y castaños oscuros como café fuerte, estaban muy abiertos por el miedo. La nariz, la boca, la estructura ósea, nada allí recordaba, ni remotamente, la fisionomía delicada y europea de Cristina. No era una hermana gemela, no era una doble, era una completa extraña. El contraste era brutal. El fraude no era solo una mentira, era un abismo visual. La sultana sostenía el velo negro en su mano como si fuera una serpiente muerta, mirando de María Eduarda a la foto de la rubia en la pantalla y luego de vuelta a la mujer trigueña frente a ella. La comprensión del tamaño del engaño la hizo tambalearse hacia atrás. ¿Quién es esta criatura? La voz de la sultana tembló, oscilando entre el asco y la incredulidad. Jamil, ¿quién es esta mujer? Saya, desde el escenario, rió, una risa corta y victoriosa. Parece que el gran Jamil Al-Guzma se casó con la sirvienta, o quizás con una don nadie que encontró en la calle. La empresa está en manos de un fraude.
Los flashes de las cámaras comenzaron a estallar, cegando a María Eduarda. Cada destello era como una bofetada. Sintió las lágrimas cálidas subir, la humillación quemándole la piel. Su instinto fue cubrirse el rostro con las manos, desaparecer, huir lejos de aquel palacio de cristal que ahora parecía una arena de ejecución. Intentó soltar la mano de Jamil. Era el fin. El acuerdo estaba roto, la mentira revelada. Necesitaba correr antes de que llamaran a la policía. Pero Jamil no la soltó. Tiró de su mano con fuerza, atrayéndola hacia el centro de su pecho. El movimiento fue tan brusco que ella chocó con él. Él la miró no con la ira que ella esperaba, sino con una intensidad feroz. Vio el miedo en sus ojos, la vulnerabilidad total de quien fue despojada en público, y algo dentro de él se rompió, no la confianza, sino la frialdad. Jamil se volvió hacia la multitud, hacia su madre y hacia Saya en el escenario. Soltó la mano de María Eduarda solo para pasar el brazo alrededor de su cintura, atrayéndola hacia sí en un abrazo posesivo e innegable. Levantó la barbilla, desafiando a cada par de ojos en aquella sala. Su nombre, la voz de Jamil tronó sin necesidad de micrófono, proyectada con la autoridad de quien nació para comandar imperios, es María Eduarda. El murmullo cesó de nuevo. Y deberían mostrar más respeto, continuó Jamil, sus ojos recorriendo el salón como un faro de búsqueda, fijándose finalmente en su madre. Porque fue esta mujer, esta extraña, quien salvó sus dividendos en los últimos 3 meses. Fue su mente la que reestructuró nuestra deuda. Fue su visión la que nos trajo hasta esta noche. María Eduarda lo miró aturdida. Él no se estaba disculpando, no estaba inventando una nueva mentira, estaba diciendo la verdad. Jamil miró a Saya, que ahora parecía incierta en el escenario, su sonrisa vacilando. ¿Querías desenmascarar un fraude, prima?, preguntó Jamil con voz fría y cortante. El único fraude aquí era la idea de que necesitaba a Cristina para ser fuerte. Me casé con la mujer que está a mi lado, firmé los papeles con ella, y ella es mi esposa, ante Dios y la ley, independientemente del nombre que usó para protegerse de la toxicidad de esta familia. Bajó la mirada hacia María Eduarda. Por primera vez delante de todos, le tocó el rostro con ternura, el pulgar rozando el pómulo expuesto. «Vámonos», dijo él suavemente. Jamil dio la espalda a su madre, a Saya y a la élite atónita. Con la cabeza en alto, manteniendo a María Eduarda firmemente pegada a su lado, comenzó a caminar hacia la salida. El corredor de personas se abrió, no ya por respeto, sino por puro asombro. Nadie se atrevió a detenerlos. María Eduarda caminaba, con las piernas temblorosas, guiada solo por la fuerza de él. El secreto había explotado, la farsa había terminado. Pero mientras cruzaban las grandes puertas dobles del salón, dejando atrás el escándalo del siglo, sintió algo extraño. El velo se había ido, el escondite había desaparecido. Pero la mano de Jamil seguía allí, cálida y firme, sujetando la suya contra el mundo entero. Y eso, se dio cuenta con un vértigo aterrador, era mucho más peligroso que cualquier mentira. Porque ahora, lo que estaba en juego ya no era el dinero o la empresa, era su corazón. El silencio que cayó sobre la suite de cristal aquella noche no traía paz. Traía el peso sofocante de una tormenta a punto de desatarse. Jamil caminaba de un lado a otro por la sala de estar, el teléfono pegado al oído, gritando órdenes en árabe con una ferocidad que hacía parecer frágiles los ventanales panorámicos. María Eduarda lo observaba desde el sofá, con las manos entrelazadas en su regazo, para ocultar el temblor incesante que dominaba sus dedos. La fiesta de jubileo había terminado hacía horas, pero el eco del escándalo aún reverberaba en cada rincón de aquel imperio. El mundo lo sabía. La máscara había caído, y a diferencia del alivio que ella imaginó sentir, lo que la consumía ahora era un pavor helado. Jamil terminó la llamada con un golpe violento en la pantalla del celular y arrojó el aparato sobre un sillón de cuero. Se giró hacia ella, el pecho subiendo y bajando con fuerza, los ojos oscuros brillando no con ira hacia ella,
sino con una determinación aterradora. Caminó hasta donde ella estaba y se arrodilló, quedando a la altura de sus ojos. Sus manos cálidas y firmes envolvieron las de ella. «Congelaron las cuentas personales», dijo la voz ronca pero controlada. «El consejo convocó una reunión de emergencia para el amanecer. Amenazan con invocar la cláusula de moralidad para destituirme de la presidencia». María Eduarda sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que eso significaba. No era solo cuestión de dinero, era sobre su identidad. Al-Ghusma Holdings no era solo un negocio para Shamil. Era el legado de su padre, la sangre de sus ancestros, la estructura ósea de quien era. «Shamil», comenzó, la voz quebrada. «Quizás deberíamos...» «No», la interrumpió intenso. «No te atrevas a sugerir que me rinda. Creen que pueden doblegarme. Creen que cambiaré a la mujer que levantó mis números por un montón de viejos que se quedaron en el tiempo. No me importa el dinero, María. Construyo todo de nuevo si es necesario. Pero lo hago contigo». Besó las palmas de sus manos, un gesto de devoción tan profundo que le dolió en el pecho. Yamil se levantó, ajustándose el saco. Necesitaba bajar a la oficina central en la planta baja para reunir documentos antes de que el acceso fuera revocado. «Quédate aquí», ordenó suavemente. «Nadie entra, nadie sale. Vuelvo en 1 hora y decidiremos nuestro siguiente paso. Nosotros contra el mundo. ¿Recuerdas?». María Eduarda asintió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tan pronto como la puerta del elevador privado se cerró, llevando a Jamil a la guerra que ella había causado, la atmósfera en el apartamento cambió. El aire se volvió más denso, más frío. No pasaron 5 minutos antes de que las puertas dobles de la entrada principal se abrieran. No era Jamil. La sultana entró. No parecía la mujer furiosa que había gritado en el baile. Ahora estaba tranquila, fría y terrible, como una estatua de mármol cobrando vida. Despidió a los guardias de seguridad con un gesto de la mano y caminó por el salón, el sonido de sus tacones resonando en el suelo de mármol como el tic-tac de una bomba. «Tienes coraje, lo admito», dijo la sultana, deteniéndose frente a la ventana que daba a la ciudad iluminada. No miró a María Eduarda de inmediato. Mi sobrina, la verdadera Cristina, se habría desmayado 3 veces antes de enfrentar a esa multitud. María Eduarda se levantó. No por respeto, sino por defensa. No quise causar esto. Solo quería salvar el honor de mi familia y tu empresa. La sultana se giró lentamente. Su mirada era quirúrgica. Estaba diseccionando a María Eduarda, buscando el punto exacto donde el corte sería fatal. Y lo salvaste. Los números no mienten, muchacha. Tienes una mente brillante, quizás incluso mejor que la de mi hijo para ciertas estrategias. La matriarca dio un paso adelante. Pero ¿entiendes lo que es el amor para un hombre como Jamil? María Eduarda dudó. Yo lo amo. Amar es querer lo mejor para el otro, replicó la sultana, la voz suave y venenosa. Jamil es un halcón. Nació para volar en la cima. Si se queda contigo, el consejo le quitará todo. El nombre, el dinero, el poder, el respeto. Se convertirá en una burla en los círculos sociales. Pasará el resto de su vida amargado, resentido, mirándote y recordando el imperio que perdió por una pasión pasajera. Él dijo que no le importa, se defendió María Eduarda, aunque la duda ya estaba plantada en su corazón. Es un hombre orgulloso, diría cualquier cosa ahora, en el fragor de la batalla. Pero, ¿y dentro de 1 año? 5 años? Cuando sea un don nadie, trabajando para los rivales que solía dominar, su amor se convertirá en odio. Mirará tu rostro y verá su ruina. Las palabras golpearon a María Eduarda como puñetazos físicos. Se tambaleó ligeramente hacia atrás. La sultana percibió la debilidad y avanzó para el golpe final. Si realmente lo amas, si ese sentimiento no es solo el egoísmo de una muchacha pobre que encontró un príncipe, lo liberarás. Deja que me odie, deja que odie al consejo, pero déjale su legado. La única forma de que recupere el trono es si desapareces, no como una mártir, sino como una villana. La habitación giró.
María Eduarda sintió un mareo repentino, una ola de náuseas que subió desde el estómago y la hizo aferrarse al respaldo del sofá. El estrés, pensó, era solo el estrés insoportable del momento. Respiró hondo, intentando alejar el malestar, y miró a la mujer frente a ella. La sultana tenía razón. Jamil estaba hecho de aquella empresa. Quitarle eso sería matarlo poco a poco. «¿Qué quieres que haga?», preguntó María Eduarda, la voz quebrada. «Vete, ahora, mientras él está ocupado». La sultana colocó un sobre grueso sobre la mesa de centro. «Ahí tienes dinero suficiente para que desaparezcas y empieces de nuevo en cualquier parte del mundo. Pero no puedes simplemente irte, tienes que romperle el corazón de tal manera que nunca vaya tras de ti. Necesita creer que eres exactamente lo que todos dicen, una farsante». La madre de Jamil se marchó, dejando el rastro de su perfume caro y la destrucción completa de la vida de María Eduarda. Sola, María miró el sobre. No lo tocó, el dinero no importaba, nada importaba. Con las manos temblorosas caminó hasta el escritorio de caoba donde Jamil solía firmar contratos multimillonarios. Tomó una hoja de papel con el membrete de la familia que estaba a punto de salvar. La pluma parecía pesar una tonelada. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas y cálidas, emborronando su visión. Necesitaba ser cruel, necesitaba ser fría, necesitaba ser todo lo que no era, para que él pudiera ser todo lo que merecía ser. Jamil escribió, la letra temblorosa cobrando firmeza a medida que la mentira se formaba. La fiesta terminó y la diversión también. Pensé que podría soportar la presión por el premio final, pero tu madre me hizo una oferta que no exige que finja ser una esposa devota por el resto de mi vida. No me busques, el contrato se cumplió. Yo salvé tu empresa, tú me diste el estilo de vida que quería y ahora me llevo el pago final. Fue un buen negocio. Adiós. Releyó la nota. Cada palabra era un cuchillo en su propio pecho. Era monstruoso. Era perfecto. Él la odiaría con cada fibra de su ser. Él volvería al consejo, furioso, herido, y retomaría su imperio para probar que no la necesitaba. María Eduarda dejó el papel sobre la mesa, junto al anillo de bodas que se quitó del dedo. El círculo de oro giró por un momento antes de detenerse, brillando bajo la luz del candelabro. No tomó el sobre con el dinero de la sultana, lo dejó allí también. No quería ni un centavo de aquella familia. Fue a la habitación, tomó solo su antiguo bolso, sus documentos y algunas prendas sencillas, nada de joyas, nada de vestidos de alta costura. Mientras caminaba hacia el ascensor de servicio, el mareo regresó, más fuerte esta vez. El suelo parecía inestable, como si estuviera caminando sobre el agua. Se detuvo, apoyando la mano en la fría pared del pasillo, respirando con dificultad. Su cuerpo estaba extraño, reaccionando de una manera que nunca antes había sentido. Una profunda extenuación, un malestar que iba más allá de la tristeza. Debe ser la adrenalina bajando, se dijo a sí misma. Es solo el shock. Ignoró la advertencia de su propio cuerpo. No había tiempo para debilidades físicas. Entró en el ascensor y apretó el botón del sótano. Mientras las puertas de metal se cerraban, cortando la visión de aquel palacio de cristal donde había vivido los días más felices y aterradores de su vida, María Eduarda llevó la mano a su vientre, un gesto inconsciente y protector. Ella no lo sabía. Mientras huía hacia la noche fría, sin destino y sin dinero, llevando solo la ropa puesta y el dolor de un amor destrozado, no tenía idea de que no se iba sola. El secreto que llevaba consigo no era una mentira, ni un fraude. Era la única verdad que quedaba, creciendo silenciosamente dentro de ella. El último vínculo indestructible con el hombre que estaba dejando atrás. Jamil subió de nuevo 40 minutos después, victorioso. Había encontrado una laguna legal en los estatutos del abuelo que paralizaría al consejo el tiempo suficiente. Entró en la sala sonriendo, listo para decirle que había una oportunidad, que podían luchar. «María», llamó. El silencio fue la única respuesta.
La sonrisa desapareció. Vio el anillo de bodas sobre la mesa. Vio el papel. Y al leer las palabras escritas con la letra que había aprendido a admirar en los informes financieros, Yamil sintió que algo moría dentro de él. No fue solo el amor lo que se rompió en ese instante. Fue su fe. El grito de furia que soltó resonó por la suite vacía, un sonido de dolor puro que los cristales a prueba de balas no podían contener. Ella había ganado. Ella lo había liberado, pero el precio había sido su alma. El invierno en el desierto no traía nieve, pero traía un silencio que cortaba la piel. 8 meses habían pasado desde que la suite de cristal, antes un hogar, se convirtiera en un mausoleo. Yamil Al-Gusma operaba en modo automático. Los beneficios de la empresa se habían triplicado, los accionistas lo aplaudían de pie en las reuniones trimestrales y el Consejo de Ancianos, finalmente satisfecho, había dejado de hostigarlo. Tenía todo lo que un hombre en su posición podía desear: poder absoluto, respeto incuestionable y una fortuna que crecía más rápido de lo que él podía contar. Sin embargo, quien mirara atentamente a los ojos del sheik vería que no había nadie en casa. La luz se había apagado el día en que encontró aquella carta y el anillo sobre la mesa. Trabajaba 18 horas al día para evitar el eco de sus propios pasos en los pasillos vacíos. La ira había sido su combustible inicial, la furia de haber sido engañado por una cazafortunas que había usado la inteligencia y la dulzura como armas. Pero la ira, con el tiempo, había dado paso a una apatía gris. Odiaba admitirlo, pero extrañaba incluso la mentira. Extrañaba su voz corrigiendo sus informes, el olor a jazmín que ella dejaba en las almohadas, la forma en que ella lo desafiaba cuando nadie más tenía el coraje de levantar la mirada. Era un martes común cuando la notificación brilló en la pantalla segura de su tablet personal. El remitente era desconocido, el asunto inexistente, solo un archivo adjunto. Yamil dudó, su dedo suspendido sobre el cristal. Cuando lo abrió, el mundo giró. No era un documento corporativo ni una amenaza de competidores. Era una fotografía granulada, tomada a distancia, de una mujer sirviendo mesas en una explanada de piedra portuguesa. El cabello estaba recogido en un moño desaliñado, el delantal estaba manchado y ella parecía cansada, más delgada de lo que él recordaba. Pero era ella, María Eduarda. Debajo de la foto, solo una línea de texto con coordenadas de GPS y una dirección en el barrio de Alfama, en Lisboa. Jamil no pensó. La lógica que regía su imperio fue arrojada a la basura. Canceló una reunión con el ministro de Energía, ignoró las llamadas de su madre y ordenó que el jet estuviera listo en 30 minutos. Durante las 6 horas de vuelo hasta Portugal, ensayó lo que diría. Quería gritar, quería exigir saber dónde estaba el dinero que supuestamente había robado. Quería entender por qué parecía tan miserable en la foto si había salido de su vida con un cheque en blanco. La contradicción corroía su estómago. Si ella era la villana que había pintado en la carta de despedida, ¿por qué estaba sirviendo café en Lisboa? El barrio de Alfama olía a ropa limpia, sardinas asadas y brisa marina. Las calles eran laberintos estrechos de adoquines que el coche de lujo alquilado apenas podía sortear. Jamil bajó a pie los últimos metros, el corazón latiéndole a un ritmo doloroso contra las costillas. La vio a través del escaparate del Cantinho da Graça, un pequeño establecimiento con azulejos azules descoloridos en la fachada. Estaba limpiando una mesa, los movimientos lentos, como si cada gesto le costara una energía que no tenía. Cuando sonó el timbre de la puerta, anunciando su entrada, el aire dentro del pequeño café cambió de temperatura. María Eduarda levantó los ojos, lista para saludar a un cliente, y el paño de cocina se le resbaló de los dedos. El ruido de la tela al caer al suelo fue el único sonido en el lugar. Ella palideció, retrocediendo instintivamente hasta que su espalda chocó contra el mostrador de madera oscura. Yamil avanzó, su presencia llenando el estrecho espacio con una autoridad que no pertenecía a aquel lugar sencillo. Llevaba un impecable traje italiano que costaba más que todo el mobiliario del café,
creando un violento contraste visual. ¿El dinero se acabó tan rápido? Su voz salió ronca, cargada de una amargura que no pudo disimular. ¿O el precio de tu libertad fue vivir en la miseria para no tener que mirarme a la cara? María Eduarda abrió la boca, pero ningún sonido salió. Sus ojos recorrieron su rostro, absorbiendo las nuevas líneas de expresión, la dureza en la mandíbula, la sombra de tristeza que él intentaba ocultar. Quería correr, quería abrazarlo, quería gritar, pero el miedo la paralizó, miedo de que él estuviera allí para vengarse, para quitarle la poca paz que ella había construido. «Vete, Yamil», susurró ella, la voz temblorosa. «Por favor, no deberías estar aquí». «No me voy de aquí sin respuestas», replicó, dando un paso más. La proximidad era eléctrica. Él podía sentir su calor, el olor familiar que lo había acechado durante meses. «Lo destruiste todo, dejaste una nota diciendo que solo querías mi dinero. Entonces explícame, María, ¿por qué estás limpiando mesas en Lisboa en lugar de gastar mi fortuna en Mónaco? ¿Dónde está la lógica?» Antes de que ella pudiera responder, un sonido vino del fondo de la tienda. Un llanto, alto, exigente e inconfundible. El sonido de un bebé despertando con hambre. Jamil se congeló. El tiempo se detuvo. Miró a María Eduarda y vio el pánico absoluto en sus ojos. Ella intentó moverse para bloquear el camino, pero él fue más rápido. Jamil rodeó el mostrador, ignorando sus protestas, y empujó la puerta que llevaba a la pequeña despensa adaptada. Allí, en un portabebés improvisado sobre cajas de almacenamiento, un niño de ojos grandes y oscuros agitaba los brazos. El bebé tenía el cabello negro y denso, y la forma de su rostro era una copia en miniatura del hombre que ahora lo miraba estupefacto. Yamil sintió que las rodillas le flaqueaban. Le faltó el aliento, como si hubiera recibido un puñetazo en el diafragma. Se giró lentamente hacia María Eduarda, que lloraba silenciosamente apoyada en el marco de la puerta. «¿Es mío?». La pregunta fue un susurro, pero llevaba el peso de un mundo entero. «Su nombre es Amir», dijo ella entre sollozos. «Significa príncipe». La ira de Yamil se evaporó, reemplazada por una ola abrumadora de conmoción y una emoción que él no sabía nombrar. Pero la confusión aún persistía. Si ella tenía un hijo suyo, ¿por qué huir? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró. «Me robaste a mi hijo. Me hiciste creer que eras una mercenaria». «Porque ella es una idiota noble, Yamil». Una tercera voz cortó la tensión. Yamil giró sobre sus talones. De la cocina, saliendo con una bandeja de pastéis de nata, estaba Cristina, la verdadera Cristina. Pero no llevaba ropa de diseñador ni maquillaje pesado. Vestía jeans, una camiseta sencilla y tenía el cabello recogido en una práctica cola de caballo. Parecía mayor, pero por primera vez en su vida parecía una persona real. Cristina colocó la bandeja sobre el mostrador con fuerza. «Fui yo quien mandó el correo electrónico», dijo, cruzándose de brazos y mirando fijamente a su primo. «Me cansé de verla sufrir mientras tú juegas a ser magnate deprimido en el desierto». «¿Tú?». Jamil alternó la mirada entre las dos primas, su mente intentando armar el rompecabezas. «Ella nunca tocó tu dinero, Yamil», espetó Cristina, señalando a María Eduarda. «Ni un centavo. Su padre, mi tío, la obligó a tomar mi lugar porque yo huí. Yo fui la cobarde. Ella solo aceptó para salvar a la familia de la bancarrota y evitar que mi padre fuera a prisión. Y cuando el consejo amenazó con quitarte todo si seguías casado con la farsante, ella se fue. Ella escribió aquella horrible nota para que la odiaras, porque sabía que si la amabas, dejarías la empresa para ir tras ella. Ella eligió tu legado en lugar de su propia felicidad». El silencio que siguió fue pesado, denso con la verdad revelada. Yamil miró a María Eduarda con nuevos ojos. Repasó cada momento de los últimos meses, cada palabra dura que le había dirigido a su memoria. Ella no había huido con el dinero. Había huido para salvarlo de sí mismo.
para proteger el imperio que él había sido criado para liderar. Y lo había hecho embarazada, sola, trabajando en un café extranjero para mantener al heredero de una de las mayores fortunas del mundo. La vergüenza quemó el rostro de Jamil. Caminó hasta María Eduarda, no como el poderoso sheik, sino como un hombre que acababa de darse cuenta de la magnitud de su propia ceguera. Le tomó las manos, callosas por el trabajo, y las llevó a sus labios. «Protegiste mi legado», murmuró contra su piel, «pero mi legado no vale nada si se construye sobre tu ausencia». María Eduarda sollozó. La barrera de fuerza que había mantenido durante 8 meses, finalmente desmoronándose. «No quería que lo perdieras todo, Jamil. Ellos te iban a quitar la empresa. Que se queden con la empresa». «Que se queden con el cristal, con el acero, con el petróleo», dijo con firmeza mirándola directamente a los ojos. «Nada de eso es realmente mío. Lo único que es mío está en esta habitación, tú y nuestro hijo». Se apartó lo suficiente para ir al portabebés. Con manos temblorosas, Jamil tomó al pequeño Amir en brazos. El bebé dejó de llorar instantáneamente, mirando a su padre con curiosidad. El peso del niño en sus brazos ancló a Jamil en la realidad de una forma que ningún contrato multimillonario jamás había hecho. Se volvió hacia las 2 mujeres. «Cristina», dijo con voz firme, «gracias. Acabas de pagar todas las deudas que tu familia tenía conmigo. Estamos a mano». Cristina sonrió, una sonrisa triste pero genuina, y regresó a la cocina, dejándolos solos. «Vamos a casa, María», dijo Jamil, extendiéndole la mano libre. «No puedo volver a ese lugar, Jamil». «El consejo, tu madre. No voy a usar un velo para esconder quién soy. Nunca más». Jamil negó con la cabeza, una sonrisa feroz surgiendo en sus labios. «Nadie te esconderá. Nunca más. Entrarás por la puerta principal. Y si alguien del consejo se atreve a cuestionar a la madre de mi hijo, disuelvo el consejo antes de que terminen la frase. No vuelves como la sustituta de Cristina. Vuelves como María Eduarda Al-Guzmaj, mi esposa». El regreso a Oriente Medio no fue discreto. Jamil se aseguró de que no lo fuera. El jet privado aterrizó bajo el sol abrasador y una flota de coches negros esperaba en la pista. Pero, a diferencia de la llegada furtiva meses atrás, esta vez la prensa estaba presente, convocada por la propia oficina del sheik. Cuando la puerta de la aeronave se abrió, Jamil apareció primero, con el pequeño Amir en brazos, exhibiendo al heredero para el mundo como el trofeo más valioso de su vida. Detrás de él, María Eduarda surgió en lo alto de la escalera. Hubo un murmullo colectivo entre los fotógrafos y dignatarios presentes. Ella no usaba el niqab negro. No llevaba velo alguno cubriendo su rostro. Vestía un conjunto de seda azul marino, elegante y moderno, que respetaba la cultura local sin borrar su identidad. Sus cabellos castaños brillaban al sol, su rostro estaba maquillado con ligereza, y su expresión era de una serenidad real. Al final de la pista, la sultana esperaba, la postura rígida, el rostro indescifrable. A su lado, Saya parecía haber tragado un limón. Jamil bajó las escaleras y esperó a que María Eduarda llegara a su lado. Él entrelazó sus dedos con los de ella, un gesto de unión inquebrantable ante las cámaras. Caminaron hasta la matriarca. La sultana miró al bebé en los brazos de su hijo, luego al rostro descubierto y orgulloso de María Eduarda. Por un largo momento, el destino de la familia pendió de un hilo. Entonces la sultana vio la manera en que Jamil miraba a su esposa, no con posesión, sino con devoción absoluta. Vio a su nieto, sangre de su sangre. La anciana suspiró, la rigidez de sus hombros cediendo ligeramente. «Tiene los ojos del abuelo», dijo la sultana, la voz seca, pero sin el veneno habitual. Miró directamente a María Eduarda. «Bienvenida de nuevo. Espero que hayas traído paciencia. La necesitarás para lidiar con este testarudo». María Eduarda sonrió apretando la mano de Jamil. «Tengo paciencia de sobra, sultana, y no me iré a ninguna parte». Jamil guió a su familia al coche principal. Mientras las puertas se cerraban, aislándolos en la comodidad del aire acondicionado,
Él miró a María Eduarda y a Amir. El palacio de cristal a lo lejos brillaba, imponente. Antes parecía una prisión fría. Ahora, con ella a su lado, sin velos y sin mentiras, parecía solo un comienzo. ¿Listo?, preguntó ella. Por primera vez en mi vida, respondió Yamil besándole la frente. Estoy completo. Este fue el final de otra historia del canal, y si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que viene. Pero si eres nuevo, te explicamos. Al final de cada video tenemos un comentario especial para la gente que ve nuestras historias hasta el final. Y el comentario de hoy será Jamil y una noche. Si eres nuevo por aquí, que sepas que siempre son comentarios aleatorios y un poco locos. No te fijes, es nuestro estilo. Y si el final de María Eduarda y Jamil te dejó con esa sensación bonita en el pecho, ese ufa, todo salió bien, entonces no te detengas aquí. Hay más historias esperándote en la pantalla ahora. Haz clic en la que más te llame la atención y deja que la próxima te atrape tanto como esta. Nos vemos allí.